Bien, jóvenes, vamos a empezar a trabajar lo que son los refuerzos intermedios. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene el refuerzo intermedio dentro de los muros. Y recordemos que anteriormente habíamos dicho que cuando el confinamiento principal de un muro está, eso no hace que el muro no pueda agrietarse. De hecho, el muro puede agrietarse fácilmente de la forma en que nosotros estamos viendo en estas imágenes. Cuando el muro tiene puesto su refuerzo principal, que son las mochetas principales y las vigas o soleras, que ya vimos cómo colocarlas, entonces el muro puede agrietarse de esta forma, ¿sí? Esta agrietación normalmente, como lo indica acá, se da de forma diagonal, ¿sí? Y normalmente nosotros lo vamos a ver de esta manera. Ya estas son fotos reales tomadas en San Marcos, cuando fue el famoso terremoto de San Marcos. Como podemos ver, la agrietación nunca se hace vertical ni horizontal, sino normalmente es en diagonal. Esto se debe básicamente a que al moverse estas columnas, obviamente está intentando desprenderse esta parte, una mocheta de la otra, y pues las fuerzas se generan en estos puntos que están acá. La mocheta, o perdón, la viga impide ese movimiento, pero la verdad es que las fuerzas normalmente son tan grandes que sí se llega a ocasionar. Y el principal defecto para que esto suceda, ¿sí? Son dos situaciones, o las situaciones por las cuales la generamos. Primero, que el bloque sea de mala calidad, y esto es algo muy común que sucede dentro de nuestro medio. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar bloque tradicional, perdón, o se me fue la palabra, pero básicamente es el bloque que hacen en las bloqueras comunes, y muchas veces este bloque no tiene una certificación de calidad como tal. Por lo tanto, el bloque normalmente es de una calidad muy baja, muy poroso, de muy poca adherencia, el limo que utilizan, y eso nos lleva a que se den estas grietas dentro del muro. La segunda situación por las cuales se dan es que los paneles sean muy grandes, ¿sí? Y esto normalmente se da cuando dejamos solo el confinamiento principal. El primero, ¿sí? Debemos de tener en cuenta que para solucionar el primer caso, cuando el bloque es de mala calidad, lo que nosotros debemos de hacer es pues buscar un bloque que realmente esté certificado y utilizarlo así como lo vemos acá, según la calidad o el cálculo de muros que hemos visto. O sea, si nosotros también ponemos un bloque que no va a resistir el peso ni las fuerzas que va a generar la vivienda, entonces lo más fácil es que se agriete, ¿verdad? Aunque el bloque sea certificado. Para eso es que nosotros hacemos el conteo de muros y vemos qué tipo de bloque va a llevar, porque por ejemplo, si el conteo de muros nos dice que tenemos necesidad de colocar un bloque tipo A y colocamos un bloque tipo B o un bloque tipo C, entonces obviamente, aunque el bloque esté certificado, no es el de la resistencia adecuada, y lo que va a suceder es que va a tender a agrietarse, a partirse de ese bloque. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas situaciones. En el caso de lo que los paneles sean grandes, que es algo que es relativamente común, cuando nosotros únicamente dejamos el refuerzo principal, existen para estos dos tipos de soluciones que son básicamente los refuerzos intermedios, ¿sí? El primer refuerzo o el primer tipo de refuerzo es que nosotros apliquemos lo que es la solera intermedia.
La solera intermedia, cuando nosotros la aplicamos, observen que va a evitar esta rajadura de acá, porque obviamente va a venir y va a hacer que este panel sea más corto. Entonces, cuando la fuerza intente agrietar esta parte de acá, obviamente va a ser difícil porque tengo la mocheta intermedia en ella. Entonces, esto hace más pequeño el panel, y al panel ser más pequeño, obviamente nosotros tenemos una mejor calidad en el acabado. La otra opción que tenemos es colocar una mocheta intermedia, que hace básicamente lo mismo. La diferencia entre la solera intermedia y la mocheta intermedia es que la solera intermedia es un refuerzo horizontal, mientras que la mocheta intermedia es un refuerzo vertical. Sin embargo, cumplen la misma función, que es hacer el panel más pequeño para que las fuerzas no sean tan grandes en los paneles pequeños. En Guatemala tenemos una muy buena práctica, ¿sí? Que es que en vez de utilizar uno de los dos métodos, utilizamos los dos. Dentro de la mayoría de nuestros paneles, nosotros colocamos tanto la mocheta como la solera intermedia, con lo cual generamos paneles muchísimo más pequeños para que las fuerzas no sean tan grandes a la hora de afectar el panel, y eso hace que la posibilidad de agrietamiento sea menor. Debemos de recordar que esto, lo vuelvo a repetir, está sujeto a la calidad del bloque. Si nosotros recordamos las imágenes anteriores donde estaba el agrietamiento, estos paneles no son muy grandes, de hecho son paneles relativamente pequeños, pero tienen que ver, en este caso, más con la calidad del bloque y con la calidad de la construcción que con la calidad con que el panel sea pequeño. Entonces tenemos que recordar que aunque nosotros hagamos los paneles pequeños, si la calidad de nuestro bloque es mala, igual el problema de agrietamiento va a estar presente. Muy bien. Cuando nosotros hemos comprendido esto, también tenemos que conocer de que aunque la práctica que nosotros hicimos es buena, existen formas, ¿sí?, de reducir aún más los paneles que nosotros manejamos. La primera de estas sería insertando dos soleras intermedias, las cuales serán más pequeñas que cuando se utiliza una. Esto es básicamente porque muchos no les gusta este sistema de dos soleras intermedias porque piensan que van a gastar mucho más material, pero en realidad al reducir el tamaño del panel también reduce la cantidad de fuerzas, entonces las soleras van a ser más pequeñas. De hecho, el material que se utiliza en estas dos es básicamente el mismo material que utilizaríamos al tener una sola, ¿sí? Porque estas soleras normalmente van a ser entre los 10 centímetros, mientras que si necesitáramos una sola debe de ser alrededor de los 20 centímetros la solera que necesitamos. La otra opción es colocar refuerzo interblock. Es decir, en vez de colocar una mocheta como tal, en este caso vamos a colocar varios pines. Recordemos que los pines son refuerzos de un solo hierro fundido dentro de la celda del bloque, ¿sí? Y estos van a cada cierta distancia dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Ya lo vamos a ver en un momento, más específicamente. Pero entonces observemos cómo pasamos de tener paneles de esta manera a tener paneles muchísimo más pequeños por medio de tener dos soleras intermedias y en vez de colocar una mocheta intermedia, colocar pines a lo largo del muro.
Vamos a ver entonces ahora la colocación del refuerzo horizontal, que básicamente son las soleras, ¿sí? Y entonces, estamos viendo que en el refuerzo, en el sistema de viviendas tipo G1, el refuerzo horizontal intermedio, cuando es único, tiene una misma configuración, ¿sí? Es decir, todas las soleras van a tener una única configuración y es esta. Observen que tenemos la solera de humedad, la solera de entrepiso y la solera de remate, incluyendo la solera intermedia, que van a tener una configuración de 14 o 19 centímetros de ancho, dependiendo del ancho del bloque. En este caso nosotros vamos a utilizar el de 14 y una altura de 20 centímetros. Y su refuerzo va a ser número 4 a cada 3 octavos y estribos del diámetro de 1/4 a cada 15 centímetros. Esta va a ser la configuración estándar de las soleras. ¿Sí? Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, podemos crear dos refuerzos en el muro, dos refuerzos intermedios o dos soleras intermedias, con lo cual nuestras configuraciones quedarían de esta manera. En el caso de la solera de 14 centímetros tenemos 14 por 20 y 4 hierros número 3, y luego tenemos 14 por 10 a dos soleras con 2 hierros número 3. Como ustedes pueden observar, el tamaño es el mismo que vamos a utilizar, solo que acá lo vamos a dividir en 2, y aquí eran 4 hierros número 3, acá van a ser 2 hierros número 3, pero por 2 soleras van a seguir siendo 4 hierros número 3. Y el volumen de concreto acá tenía 14 por 20 cuando utilizamos solo una, y cuando utilizamos 2 tenemos 14 por 10, pero si lo multiplicamos siempre por los 2 nos va a volver a dar 14 por 20. Entonces, en esta situación podemos observar que realmente la configuración de materiales va a ser la misma, con lo cual no habría ningún inconveniente en utilizar esta o esta. Y lo mismo sucede en el caso de los 19 centímetros, ¿sí? La configuración va a ser la misma, lo que va a variar es el volumen de concreto y la cantidad de soleras que vamos a meter. La configuración que vamos a utilizar básicamente es esta. Observen que podemos utilizar, en el caso de las soleras intermedias, si fuera solo un bloque tipo U, que puede ser de 2 hierros. Esto realmente no es muy recomendable, pero es una opción. Y lo que realmente es recomendable es que dejemos la solera completamente fundida. Y también de la misma manera vamos a tener las soleras de humedad o las soleras hidrófugas. En el caso de las dos soleras, vamos a tener dos soleras de 10 o 2 con bloque tipo U, que en este caso ya al reducir las fuerzas pues ya es más aceptable que cuando nosotros tenemos solamente una, pero básicamente la configuración sería la misma. Entonces estas son las opciones de configuración de las soleras cuando tenemos una sola o cuando tenemos dos soleras. Tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de que nosotros estemos haciendo nuestro diseño, nuestro cálculo, para trabajarlo de la mejor forma posible. Yo vuelvo a repetirlo, dentro de la estructuración del muro y para fortalecerlo, lo mejor realmente es trabajar con dos soleras en vez de con una sola, porque los paneles se vuelven mucho más pequeños y eso hace que el trabajo sea mucho más eficiente a la hora de resolver sismos por parte del muro. Luego vamos a ver la colocación del refuerzo vertical intermedio o de mochetas o interblock. Nos dice que la colocación del refuerzo vertical intermedio se realizará según el cuadro 5 de la página 68, ¿sí? Y nos da esta parte. El refuerzo interblock se da de la siguiente manera. Observen que una cosa importante en este caso
es que ya antes hemos calculado las soleras. Antes de hacer el refuerzo vertical, pensamos el refuerzo horizontal. Aunque, dado que básicamente es la misma resistencia, lo único que dividido de diferente manera, pues el refuerzo vertical o el refuerzo horizontal no va a influir tanto dentro de la decisión del refuerzo vertical. Entonces, cuando nosotros buscamos el refuerzo interblock, lo que vemos es esto. Básicamente si es block de 14 o es block de 20. Y luego una situación importante es que, por ejemplo, si elegimos el refuerzo interblock, es decir, el sistema pineado, lo que vamos a ver es qué tipo de pin le queremos meter. Si le queremos meter pin de número 3, es decir, de 3 octavos, la separación, si mi pared es de 14 centímetros, va a ser a cada 80 centímetros. Es decir, yo vengo y, por ejemplo, en esta parte de acá, a cada 80 centímetros, debo de colocar un pin. Mientras que si es de 19 centímetros, el ancho del muro, pues entonces mi separación va a ser a cada 40 centímetros. Es decir, acá, si el bloque fuera de 20 centímetros, se reduciría a la mitad. En términos generales, estamos hablando de que si mi pin es un pin número 3, cada 2 blocks voy a fundir una celda con un hierro número 3, y si mi block fuera de 20 o de 19 centímetros, a cada block voy a fundir una celda, ¿sí?, con un hierro número 3. Si mi pin fuera número 4, en el caso del block de 14 centímetros, a cada metro 20, es decir, cada 3 blocks, voy a fundir una celda con un pin número 4. Y en el caso del block de 19 centímetros, lo voy a dividir a cada 60 centímetros. Es decir, cada 3 celdas o cada bloque y medio voy a fundir un pin. Si quisiera poner pines de 5 octavos, que realmente ya es un hierro bastante grueso, en el caso de los muros de 14 centímetros, esto no se contempla, es decir, habría demasiada distancia de un punto a otro, y entonces en vez de ser bueno, sería contraproducente. Sin embargo, en el bloque de 19 centímetros, recordemos que al ser más ancho, su resistencia es mayor, y si tenemos una sola solera, nos permite colocarlo a cada metro, es decir, aproximadamente a cada 2 bloques y medio, yo haría la fundición de una celda. En el caso de las 2 soleras, no está contemplado ni para el de 14 ni para el de 19 centímetros. Es decir, esto lo hacemos solo cuando tenemos una solera, y eso es debido a lo que les comentaba anteriormente, de que cuando nosotros tenemos una solera y es fundida, tenemos que tener en cuenta eso, no es del tipo de block U, la resistencia es un poco mayor, y entonces podemos dejar este tipo de situaciones. Esa sería respecto a la parte de interblock. Luego tenemos la colocación del refuerzo vertical intermedio, siempre, pero en este caso cuando estamos usando mochetas intermedias como tal. Acá hay una situación bien importante que tenemos que tener en cuenta, y es que aunque las soleras no siguen marcando una diferencia como tal, es decir, si pongo una o 2 soleras, lo que sí cambia es la distancia que va a haber entre una solera entre una mocheta principal y la siguiente mocheta principal. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tomar la configuración que tiene acá. Observemos que si el valor es menor a 2 metros, entonces no colocamos mocheta intermedia. Por ejemplo, en este pedazo que está acá,
observemos que muy probablemente tenemos menos de 2 metros, entonces la mocheta intermedia no existe. Sin embargo, luego, por ejemplo, en este pedazo que está acá y en este que está acá, podemos observar que las distancias son diferentes. Entonces, lo que hacemos es medir la distancia desde una mocheta principal hacia la siguiente y con eso vamos a saber. Recordemos que siempre vamos a tomar el número mayor, es decir, por ejemplo, si yo tengo una distancia de 2.6 metros, no tomo la de 2.5 porque debe de ser la distancia mayor. Entonces, en este caso tomaría la de 3 metros para tomar la configuración. Y así podemos ir hasta los paneles de 4.5 metros. ¿Por qué el mayor es 4.5? Porque recordemos que siempre estamos pensando en los tamaños de los paneles y a los extremos de los paneles van a ir las mochetas principales o en su defecto una mocheta de carga que ya nos da un refuerzo mucho más fuerte que lo que fuera una mocheta intermedia. Con lo cual, a partir de una mocheta de carga también podemos medir hacia una mocheta principal y tomar en cuenta la distancia para hacer este cálculo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, acá nos da las medidas. En el caso de todas las medidas, son el ancho del muro por 11 centímetros. ¿Sí? Es decir, todas estas son de 14 por 11 y todas estas de acá van a ser de 19 por, bueno, en algunos casos acá sí, ya cuando las distancias son mayores, por 14 centímetros. ¿Sí? Pero siempre van a tener en cuenta el ancho del muro. Y ya con eso entonces vemos las diferentes configuraciones. Por ejemplo, si esto de acá tuviera más de 4 metros, mi distancia máxima sería 4.5 metros. Con lo cual yo tendría dos hierros del número 4. Es decir, mi configuración sería 14 por 11 centímetros y adentro irían dos hierros del número 4. Pero por ejemplo en esta que está acá, que probablemente tengamos uno menos de 3.5, más de 3, pero menos de 3.5 metros. Entonces utilizaríamos la configuración de 3.5 y mi mocheta intermedia sería siendo de 14 por 11, pero en este caso va a tener un hierro número 3 y un hierro número 4, o un acero número 3 y un acero número 4. Entonces, así es como vamos viendo las configuraciones de las mochetas intermedias según la tabla. En este momento lo que deberíamos de hacer es ya pasar a ver el ejercicio directamente en el plano que nosotros estamos trabajando. Vamos a empezar a hacer el análisis entonces de las mochetas intermedias. Y en este caso lo que necesitamos es la colocación de las mochetas principales, de las mochetas de carga y las medidas. En este caso vamos a hacer la ejemplificación del sistema pineado, porque si hacemos la ejemplificación de las mochetas intermedias, porque si hacemos el sistema pineado, recordemos que lo único que tenemos que elegir es si nosotros vamos a colocar, voy a poner en verde para que se vea, lo único que vamos a hacer es pensar qué medida hay acá y que cada 80 centímetros va a ir un pin, entonces sería un pin más o menos por acá, otro por acá, otro por acá, no sé, ya sería de medirlos bien, ¿verdad? Pero entonces no se hace ningún tipo de cálculo específico, sino únicamente que a cada 80 centímetros vamos a colocar un pin. Sin embargo, en el caso de las mochetas intermedias es un poco diferente. Voy a irme a la tabla y quiero que observemos, en este caso está abajo la tabla. Nosotros vamos a elegir que sea de una sola solera y vamos a elegir que sean mochetas intermedias. Por lo tanto, lo que necesitamos son las distancias que hay de un punto a otro. Observemos que nos dice que cuando tenemos distancias menores a 2 metros,
no colocamos. Entonces ubicamos, por ejemplo, en este caso que tiene exactamente 2 metros, no necesitamos colocar una mocheta intermedia. Acá donde hay 3 metros, sí necesitamos colocar una, ¿sí? Y entonces observamos qué configuración va a llevar. Como eso tiene 3 metros exactamente, vamos a decir que necesita 2 número 3, ¿sí? Entonces, como necesita 2 número 3, habíamos llegado hasta la columna tipo E, a esta lo voy a llamar entonces mocheta tipo F. En este caso tenemos 2.15, también voy a necesitar una acá. Y en este caso también son 2 número 3, entonces también va a ser una tipo F. Lo mismo va a suceder en este espacio que tengo las mismas dimensiones. En este caso de que tengo 1.65 es menor a 2 metros, por lo tanto no va mocheta intermedia. Acá debemos de recordar que aproximadamente en este punto iba una mocheta tipo E, ¿sí? De acá para acá muy probablemente no voy a tener más de 2 metros. Para saber esa dimensión voy a tener que irme al segundo nivel. Y tengo 2.1 metros, estoy al borde exactamente. Con lo cual si voy a meter una en este punto de acá muy probablemente. Y va a tener una configuración de tipo F. De la misma forma, ¿sí? En esta parte de acá tengo 2.1, también estamos al borde. Acá voy a necesitar una F. En este espacio de acá tengo menos de 2 metros, con lo cual no. En este espacio de acá tampoco. En este espacio de acá tampoco. Acá tampoco. Pero acá sí, necesito saber cuánto es esa medida. Y esa medida no la dispongo en este punto, pero creo que en la parte de arriba sí. No, tampoco. Acá sí, 3.65. Eso quiere decir que debemos de tomar más de 3 metros. Perdón, más de 3.5, con lo cual voy a tener una de 3 y una de 4. Entonces tengo una configuración diferente, con lo cual voy a poner que va a ser una mocheta tipo G. En este caso de acá, llegamos exactamente a 3.5. Con lo cual tengo la misma disposición que antes, entonces acá tengo una mocheta tipo G. Podemos observar que en ningún otro punto necesito este tipo de mochetas. Con lo cual vamos a dejar de esta manera las mochetas intermedias, porque no necesito que vaya en todos los muros, sino únicamente en esos, con lo cual ya tengo establecidas mis normas. Voy a volver a marcar esta porque esta es una principal, es una E, ¿sí? Muy bien. Y voy a irme al segundo nivel, en este caso, a hacer el mismo análisis. Voy a irme al verde, ok. Y entonces, en este punto de acá, voy a necesitar una F. Acá no necesitaba. Acá hablamos de que estábamos al borde, entonces voy a necesitar una F. Acá la misma situación. En este punto no, acá tampoco. Acá se habíamos dicho que voy a necesitar una G. Lo mismo que en esta parte de acá. Acá no voy a necesitar. Acá no recuerdo si necesitaba o no. Sí, necesito una F. En este punto de acá voy a necesitar una F.
y en este punto de acá voy a necesitar una F. En lo que son los tabiques, no voy a necesitar mochetas porque va a depender del sistema estructural que utilicemos para ello. Entonces, en este caso no voy a determinar, sino simplemente tenemos esta situación de acá. Son los puntos donde voy a necesitar mochetas intermedias. Entonces, ya con esta configuración y con esta información tengo suficiente. Una cosa importante es, en estos casos que están acá, podemos elegir, en estos casos que tenemos acá, podemos elegir colocar mochetas pequeñas, porque recordemos que al final de cuentas va a ser la viga la que está cargando, y si nosotros colocamos una mocheta de piso a cielo, únicamente vamos a reforzar la capacidad de carga. Entonces podemos aplicarle una mocheta de 15 por 15 o podemos aplicarle una mocheta de 10 por 15 o de 10 por 14, una de 14 por 15, dependiendo de lo que nosotros consideremos. Sin embargo, como va a ser la viga la que va a estar cargando, tenemos que tener en cuenta en este caso que no es necesario que vaya una columna altamente reforzada, porque el peso va a ser cargado directamente por la viga que está acá. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que al colocarla y amarrarla, probablemente sea un punto en el cual nosotros querramos descargar o físicamente vaya a buscar descargar peso hacia ese lugar. Con lo cual, lo más prudente sería de que agarráramos una mocheta de carga, ¿sí? Y apliquemos la cimentación correspondiente a la mocheta de carga, o en este caso, estas de acá directamente deberían de ser columnas aisladas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es recordar que tengo dos mochetas, ¿sí? Tengo dos mochetas, o fueron las que diseñamos en este momento, que van a tener 0.11 por 0.14 y dos hierros, ¿sí? En cada una de las configuraciones, pero la variación va a ser directamente el hecho de que a la tipo F va a tener una configuración de 2 número 3 más eslabones número 2 a cada 0.15 centímetros, mientras que la tipo G, que es esta que está arriba, va a tener un número 3 más un número 4 más eslabones número 2 a cada 0.15 centímetros. Entonces, esas serían las configuraciones que vamos a dejar. Y en nuestro caso vamos a hacer que estas dos que ya señalamos anteriormente van a ser mochetas de carga para las vigas con la cimentación correspondiente.